Estamos en una serie que hablamos acerca del rumbo a la tierra prometida. Y los miércoles estamos viendo un poco como si fuera, bueno, de hecho es un estudio, no entramos a profundidad como lo hacemos los domingos, lo hacemos un poquito más, ilustrativo, para que podamos entender en dónde estamos pisando. Y estamos viendo la vida de Moisés, este hombre que fue elegido por Dios para liberar a su pueblo. La semana pasada vimos cómo Dios utilizó a este hombre llamado Moisés a pesar de sus errores, y cuando él se determinó a escuchar la voz de Dios, Dios lo utilizó. Y aún siendo un hombre imperfecto, Dios obró a través de la vida de él. De hecho, si ustedes se dan cuenta, él hizo muchos milagros sorprendentes. Es uno de los hombres que a través de su vida Dios obró para hacer muchos milagros, en los cuales la gente podía decir que verdaderamente él le servía a un Dios todopoderoso. De hecho, se manifestó con los hechiceros de Faraón. Dios utilizó a Moisés para que él fuera y hablara con Faraón para que libertara a su pueblo. Y hace 8 días, precisamente el miércoles, estábamos hablando de que Dios le dice a Moisés: quiero que vayas con Faraón y hables para que él pueda liberar a mi pueblo, para que él le dé permiso y vaya al desierto y me haga fiesta. Pero dentro de ese mandato que Dios le estaba dando, también le advierte algo y le dice: pero Faraón no los va a dejar ir. Voy a endurecer su corazón de tal manera que él pueda ver quién soy yo. Ahora, cuando tú y yo podemos escuchar eso, pues podemos decir: entonces, ¿para qué voy? ¿Cierto? Es, por ejemplo, tu mamá te dice: ve a la tienda, pide que te dé 1 kilo de tortillas, pero no te lo va a dar. Entonces, ¿para qué me mandas si no me lo va a dar? Voy a hacer el oso nada más. Sí, es como podríamos decir nosotros eso. Si tú sabes que no me lo va a dar, ¿para qué me mandas? ¿Para qué voy a gastar saliva si yo sé que me va a decir que no? Pues prácticamente Dios le dijo así: ve, dile a Faraón quién soy yo, ve, dile a Faraón qué vas a hacer, pero él te va a decir que no, y voy a endurecer su corazón. Y a partir de eso pudimos ver que Moisés 9 veces se presentó delante de Faraón, diciéndole: oye, si no haces esto, Dios va a hacer esto, va a traer juicio sobre Egipto y sobre tu vida. Mas sin embargo, veíamos hace 8 días que Faraón por algunos momentos dijo que sí, pero cuando ya estaba a la mera de la hora, se negó nuevamente. Y veíamos que Faraón, viendo que le llueve sobre mojado, viendo que tenía ranas, viendo que tenía piojos, viendo que tenía el agua en sangre, viendo que había moscas, viendo que su ganado se había muerto, viendo muchas circunstancias que le estaban pasando adversas, nunca doblegó su corazón. Y esto nos enseña a nosotros que muchas de las veces nos llueve sobre mojado. Estamos viendo que las decisiones que estamos tomando son erróneas, equivocadas, y aún así seguimos aferrados en no dejar que Dios moldee nuestro corazón, porque a veces somos tan arrogantes, tan orgullosos. El pastor Javier decía esto: pobre y orgulloso. No sé si te ha pasado que a veces vas con una familia que está pasando circunstancias difíciles y a veces le extiendes la mano para poder ayudarle y él dice: no, no necesito tu ayuda, cuando en realidad en su alacena, en su refri no tiene nada. Y a veces somos nosotros así. Necesitamos el auxilio, la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, sabiendo que Él es el único que puede obrar en nuestras vidas, y seguimos siendo arrogantes como Faraón. Sufrimos el síndrome de Faraón, decía hace 8 días, sabiendo que Dios es todopoderoso, pero seguimos en la negativa de no rendir nuestra vida totalmente a Él. Vimos que Dios mandó 9 plagas con Faraón, y Faraón jamás doblegó su corazón, a pesar de que no solamente él estaba sufriendo, sino también toda la nación estaba sufriendo. Y si tú puedes leer el libro de Éxodo, te darás cuenta que el pueblo le decía: Faraón, por favor, ya no miras que estamos sufriendo. Y Faraón por un momento quiso doblegar su corazón, pero nuevamente negó que no quería hacer lo que Dios le estaba demandando hacer. Y a veces nos parecemos a Él.
A veces Dios te manda a hacer algo, un pequeño movimiento en tu corazón, algo que tienes que erradicar, algo que tienes que corregir, y simplemente es hacer una acción, obedecer y rendirnos a Dios. Pero a veces no queremos dar nuestro brazo a torcer, y nos damos cuenta que los culpables de no poder disfrutar de lo que Dios tiene preparado para cada uno no es Dios, no es la iglesia, no es tu mamá, no es tu papá, no son los hermanos que a veces te aconsejan correctamente. Somos nosotros, nuestro corazón orgulloso, que no queremos rendir a Dios. Faraón, después de haber recibido 9 plagas, no quiso. Dios habló a la vida de Moisés y le dijo: ok, creo que Faraón, su corazón es tan perverso, tan duro, que haré una cosa más, en los cuales ustedes como israelitas se van a dar cuenta que yo soy un Dios todopoderoso. Pero Faraón también se va a dar cuenta que lo que yo digo lo cumplo, y lo que él no ha querido hacer lo va a tener que hacer. Dile que está a tu lado: cuando Dios te manda a hacer algo, más vale que le obedezcas, porque al final del día lo vas a tener que hacer. ¿Cuántos han vivido eso? ¿No sucede con tus papás? No lo quiere hacer, lo va a tener que hacer. No importa, pero antes de dormir se va a tener que hacer. Y ahí va el chamaco todo el día estaba enjetado, todo el día estaba así como sapo inflado, no quería hacer nada. Al final, antes de acostarse, lo va a tener que hacer, y lo hace. ¿Qué necesidad tener que pasar todo un día amargado, frustrado, si al final del día sabes que tienes que hacer lo que Dios te está demandando hacer, o lo que tus padres te están mandando hacer? Y Faraón, Dios sabía que al final de todo el proceso que iba a estar viviendo Faraón, iba a tener que dar su brazo a torcer, porque él mismo iba a reconocer que lo que dijo Moisés, que era el gran yo soy, el Shaddai, el todopoderoso, verdaderamente era el Dios todopoderoso. El tema de hoy se llama una noche para recordar. Repite conmigo: una noche para recordar. ¿Cuántos han pasado una noche que realmente está muy presente en su vida? Porque tal vez no durmieron. Fue una noche terrible que no durmieron, se daban vueltas, el estómago les estaba dando muchas agruras y parecía que tenían fuego en su estómago. Por más que se sentaban y se revolcaban, no podían conciliar el sueño. O tal vez un problema que les estaba taladrando la mente, y toda la noche piense y piense. Qué terrible es noche, ¿cierto? O cuando tu hijo chiquito se enferma, no puedes ni dormir. Recuerdo cuando Sebas realmente le pegó una gripe muy fuerte y no podía dormir, por más que se intentaba acomodar, y tosía, se quejaba. Prendía la luz y veía sus ojitos todos así hinchados, todas las ojeras que él tenía, yo también, mi esposa también. Y hasta ya como las 5 de la mañana se venía durmiendo, pero uno se levanta a las 5, ya no se duerme. Qué terrible noche. ¿Papás han pasado eso? Y te das cuenta que esa noche es muy difícil olvidarla, siempre lo tienes presente. Lo mismo sucedió para con el pueblo de Israel y para con el pueblo egipcio. Una noche para recordar, una noche donde ellos tuvieron que ser obedientes, que escuchar la voz de Dios. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, familia, y los que nos miran a través de las redes sociales: cuando Dios demanda algo, es más fácil que tú y yo obedezcamos, porque puedes conciliar más rápido el sueño, puedes descansar más rápido, puedes disfrutar de lo que Dios tiene preparado para ti, en vez de nosotros ser berrinchudos, como tal vez muchas de las veces hemos sido. Yo recuerdo cuando el pastor Javier una vez me confrontó. Tardé meses entrompado, enchilado, molesto con él. Y a veces, no sé si te ha pasado, que a veces pareciera que tu indiferencia va a hacer que la otra persona le amargue la vida. Y una de las cosas que tenía el pastor Javier es que yo pudiera estar enchilado, amargado, y él como si nada. Y decía: ¿por qué no le afecta? Y a veces nosotros somos así con Dios, a ver si Dios se digna, y a ver, para que vean lo que se siente. Pero déjame decirte algo: lo único que estás haciendo es una noche muy larga en tu vida, cuando lo único que tenemos que hacer es obedecer y rendirnos a Dios. Así que, escucha esto. No es difícil entender por qué Dios
desató las 10 plagas en Egipto. No es difícil entender eso. Si hoy te lo explico, pues muy fácil. Pastor, no sé por qué Faraón se puso tan terco. No sé si yo leyendo la escritura puedo ver que tan fácil era. Oye, pues ya sé que tengo que dejarlo, ya estoy sufriendo. Pero quiero que tú y yo nos pongamos en los zapatos de Faraón. Muchas de las veces nosotros somos como él. Como te dije hace rato, viendo circunstancias difíciles, pero a veces no queremos dar nuestro brazo a torcer. Y se alarga esa situación, se alarga el dolor, se alarga la amargura, se alarga la tristeza, se alarga la frustración. Si tan solo hubiéramos obedecido, como dice la escritura, te das cuenta que pudiéramos disfrutar más de la paz de Dios en los momentos difíciles. Ahora, Faraón, él ya estaba destinado para que pasara esto. Pero también creo fielmente que Dios es misericordioso. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Creo fielmente que si Faraón hubiera decidido en su corazón, ¿sabes qué? Ya estoy viendo el sufrimiento, voy a dejar ir al pueblo. Creo fielmente que Dios pudiera haberlo perdonado y Egipto hubiera sido perdonado. Mas sin embargo, Dios conoce, escucha esto, Dios conoce nuestro corazón. Por eso muchas de las veces las cosas que tú y yo le pedimos no suceden, porque Dios conoce tu corazón. Él conoce lo que va a suceder en 15 años. Él conoce lo que va a suceder en 10 años. Él conoce lo que va a suceder mañana. Él conoce para qué estás pidiendo las cosas. Él conoce por qué haces las cosas. Él conoce por qué viniste a Palabra de Vida hoy. Él conoce en la manera que adoramos, en la manera que estamos predicando. Él conoce en la manera que yo estoy predicando. Él me conoce y te conoce. Y porque Él nos conoce, debemos ser genuinos en todas las áreas de nuestra vida. Y Dios sabía que Faraón no iba a dejar al pueblo. Ahora, si ustedes conocen la historia, se darán cuenta que José era el que fue a parar a Egipto, ¿cierto? José el soñador, uno de los hijos de Jacob, fue a parar a Egipto y él fue el segundo, el gobernador. Mas sin embargo dice la Biblia que creció el pueblo, y cuando murieron todos los faraones que conocían a José y murió José, se levantó otro faraón que no conocía a José ni los israelitas. Y ese fue el detonante para que mandara una ley y esclavizara a todos los egipcios. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que levantarse o tuvo que levantar a un hombre llamado Moisés para poder liberar al pueblo? ¿Por qué Dios tuvo que levantar a un hombre para que él fuera utilizado con el poder de Dios para que las 9 plagas que habían venido sobre Egipto pudiera ver que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios hace obras sorprendentes a través de nuestras vidas? Dios puede hacer obras sorprendentes a través de tu vida. Dios puede utilizarte para hacer grandes maravillas en las manos de Dios. Pero ¿por qué a veces no nos utiliza? Porque a veces nosotros no le damos la gloria y la honra a Él. A veces queremos llevarlo el crédito a nosotros mismos. Y a veces en una manera disfrazada le damos la gloria a Dios, cuando Dios merece todo. Repite conmigo: Dios merece todo. Dios tenía propósitos específicos por el cual Dios envió las plagas. Uno de los propósitos es esto: juzgar al pueblo egipcio y también la manera en que ellos adoraban a los ídolos. Una de las cosas que tú y yo debemos entender, que el pueblo de Israel tenía leyes, como tú y yo tenemos leyes de parte de Dios para nuestras vidas. Una de las leyes que Dios le dijo al pueblo de Israel: no te cases con ninguna que no sea de tu pueblo. No vayas y te aparentes con alguien. No adores y no adoptes costumbres de aquellos que no creen en mí. Y pareciera que al pueblo de Israel le entró por aquí y le salió por acá. Porque cuando fue a parar al pueblo egipcio, aunque ellos no eran egipcios, algunos terminaron adorando los ídolos egipcios. Ahora, Dios quiso levantar su poder y demostrar quién era Él para que Egipto
Egipto, para que el pueblo egipcio se diera cuenta que Israel, él tenía un Dios todopoderoso para protegerlo, para cuidarlo y para salvarlo de cualquier circunstancia. Debes de entender esto, iglesia, que la Biblia dice que mía es la venganza, dice que yo pagaré. Y tú debes de entender y saber que cuando tú y yo estamos bajo la mano poderosa de Dios, Dios te va a cuidar y Dios va a juzgar y Dios va a traer juicio sobre aquellos que buscan tu mal. Él nunca va a permitir que tú te manches las manos. Él nunca va a permitir que tú y yo tomemos venganza con nuestras propias manos, como muchas de las veces lo hemos querido hacer o lo hacemos. Mas sin embargo, cuando tú y yo dependemos de Dios, debes de darte cuenta que Él va a juzgar a aquellos que te juzgan. Él va a juzgar y va a señalar y va a veces reprender a aquellos que andan buscando tu mal. ¿Amén o no amén? Y aunque no te gusta, que a mí no me gusta realmente, no sé si a ti te da alegría cuando alguien sufre. A mí no me da alegría. Aun y cuando me hayan hecho daño, aun y cuando me hayan ofendido, aun y cuando me hayan lastimado, no me gusta que la gente sufra. ¿Por qué? Porque yo sé que es el sufrimiento. ¿Alguien de ustedes sabe qué es el sufrimiento? La escasez, la crisis, la enfermedad, la decepción. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? A ti no te gusta pasar eso, pues mucho menos como hijos de Dios nos gustaría que alguien más sufriera eso. Mas sin embargo, tú y yo no podemos detener a Dios cuando alguien se mete contigo. Dile que está a tu lado: cuando alguien se mete contigo, Dios toma la venganza. Y eso es lo más maravilloso. Dios quería demostrarle al pueblo de egipcio que porque Él se metió con su pueblo, Dios iba a juzgar a Egipto utilizando estas plagas. Número 2, Dios, ¿por qué utilizó las plagas? Para liberar a su pueblo, para libertarlo. Dios le había dicho que se fueran a Gosén, a las orillas de Egipto, por una temporada, no por mucho tiempo. Mas sin embargo, el pueblo de Israel se quedó por mucho tiempo. A causa de eso, Egipcio los hizo esclavos. Pero Dios nunca ha querido que su pueblo sea esclavo. Dios nunca ha querido que tú seas esclavo del pecado. Dios nunca quiere que tú seas esclavo de un mal hábito. Dios ha querido que tú seas esclavo de la deuda, esclavo de la pornografía, esclavo de cualquier cosa que a veces nos mantiene ahí sujetos y que no podemos disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios nunca ha querido. De hecho, la palabra de Dios dice que Él vino a libertarnos, ¿cierto o no? La Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad, ¿qué? Te hará libre. Y quiero hacer un pequeño y grande paréntesis, y esto es muy importante. Cuando tú conoces a Cristo Jesús, Él te liberta. Amén. Nuevamente te lo repito: cuando tú conoces verdaderamente a Cristo Jesús y cuando tú le entregas tu vida honestamente a Jesús, Él te hace libre de todo, repite conmigo, de todo. No puede haber un cristiano que acepta a Cristo endemoniado y poseído por un demonio. No puede. Discúlpame, I'm sorry for you, que te tumbe todo eso, pero no puede. Porque tú le perteneces a quién. Tú le perteneces a quién. Tú le perteneces a quién. Y alguien que le pertenece a Cristo no puede estar endemoniado. Eso debes de entenderlo muy bien. Porque si tu dueño es Cristo, ¿crees que Satanás puede estar dentro de ti? Vamos, iglesia. No. Porque dentro de ti, ¿quién habita? El Espíritu Santo, ¿cierto o no? Es templo del Espíritu Santo. Mas sin embargo es esto: aquellos que aceptamos a Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, pero no nos alimentamos de Cristo, no nos llenamos de Cristo. Tenemos esta casa vacía. Entonces hay posibilidad de que cuando el enemigo venga y encuentre tu habitación vacía, puede decir, dice la Biblia, que puede invitar a otros 7 y entonces viene a ser peor tu condición, ¿cierto o no? ¿Sabes lo que nos hace pecar? Te hace pecar y me hace pecar cuando tú y yo no estamos llenos de Cristo. Eso es lo que nos hace pecar. Cuando nosotros aflojamos nuestra vida espiritual,
Cuando nosotros pensamos que ya tenemos resuelta, ya no oramos, ya no comemos Biblia, ya no nos relacionamos con Dios, nos quedamos cómodos, la tentación viene y por eso muchas veces sucumbimos ante esa tentación. Y es lo que tú y yo debemos entender. Por eso cuando Cristo Jesús quiso liberar al pueblo de Israel, sabía que era esclavo. Alguien lo estaba esclavizando y ellos tenían que ser libres para que nadie los volviera a esclavizar. Y una vez siendo libres, podían caminar libres. Y si tú te das cuenta que cuando ellos caminaron por el desierto, ellos fueron prisioneros de sus propios deseos y de sus propias cosas, cuando no se llenaron de Dios. Puedes leer todo el libro, el Pentateuco, y te darás cuenta que muchas de las veces el pueblo de Israel, el enemigo quería venir, Dios los defendía, pero ellos deseaban las cosas del pasado. Repite, dile que está a tu lado: ten cuidado cuando deseas Egipto, cuando deseas las cosas del pasado. Y te quiero dar un ejemplo tan rápido. Los israelitas decían esto: oh, yo recuerdo cuando teníamos los ajos, las cebollas, los puerros. Recuerdo todo eso. Los recuerdos del pasado, si no los matas, te llevarán nuevamente a la cautividad. Te llevarán nuevamente a la cautividad. Dile que está a tu lado: si tú eres de Cristo, es imposible que seas endemoniado. Nuevamente, repíteselo fuertemente: si tú eres de Cristo, es imposible que tú estés endemoniado. Si tú no te alimentas de Cristo y no le perteneces a Cristo, es más probable que venga el enemigo y posea nuevamente la casa que él habitaba antes. La Biblia lo dice de esta manera: cuando Jesús liberó a muchos y cuando Jesús sanó a muchos, les dijo: vayan y no pequen. ¿Qué? Y una de las veces que liberó a alguien, le dijo: ve y no hagas lo mismo, porque puede ser que si nuevamente practicas lo mismo, tu condición viene a ser peor que antes. Y una de las cosas que Dios estaba queriendo demostrarle al pueblo de Israel y a Faraón es que Él quería liberarlos. Repite conmigo: Dios siempre ha querido liberarme. ¿De qué? De todas las cosas. Dios quiere liberarte de las tentaciones. Aunque la tentación venga, Él te va a liberar porque tú estás lleno de Cristo. Él te quiere liberar de la deuda. Él te quiere liberar de los malos hábitos. Él te quiere liberar de las cosas que a veces son más fuertes cuando tú alimentas tu carne en vez de alimentar el espíritu. Y tú y yo debemos de entender eso. La cautividad egipcia era para no dejarlos poseer la tierra prometida. El hecho de que el enemigo te quiera hacer volver cautivo de tus propios deseos es porque Él no quiere que disfrutes de las promesas de Dios. Él no quiere que disfrutes de lo que Dios te ha prometido, porque Él vino a robar, a matar y a destruir lo que Cristo Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Él es un engañador. Otra de las cosas por las cuales Dios utilizó las plagas para Egipto fue prepararlo para la venida del Señor Jesús. Y es aquí donde quiero entrar en el tema. Dios nos está preparando. Dile que está a tu lado: un día estaremos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar ahí en las bodas del Cordero, con Él, disfrutar de lo que la Biblia dice? Pues lo que Él vino a hacer y lo que vino a hacer con Israel, sacarlo de Egipto, era llevarlos al desierto, pero también para mostrarles en el desierto que ellos necesitaban un Salvador, un libertador, para que poderlos hacerlos totalmente libres. Si tú vienes a la iglesia, te vuelvo a decir, y no te alimentas de Cristo, vas a ser cautivo nuevamente de tus deseos, de tus anhelos humanos. No son malos, pero esos te llevan a la perdición. La Biblia lo dice de esta manera: ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde ¿qué? Su alma. Entonces tú y yo debemos entender que alimentarnos de Cristo Jesús nos prepara para su segunda venida. Dile que está a tu lado: Él nos prepara para cuando Él venga. Él nos prepara para estar con Él.
Él nos prepara para poder estar despiertos, para poder disfrutar de lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Ahora, a pesar de que Faraón, escucha esto, a pesar de que Faraón puso su corazón tan duro, a pesar de que Faraón no quiso dejar al pueblo de Israel ir, al final de cuentas Dios gana. ¿Cuántos saben que Dios gana? Al final de cuentas, aunque tú y yo peleemos con Dios, neguemos, blasfememos, le digamos groserías, hagamos cosas berrinche en contra de Dios, al final Dios gana. Al final Dios gana. Y una de las cosas que necesitaba entender Faraón, que si no los dejaba ir a las buenas, los iba a dejar ir a las malas. Una de las cosas que tú y yo debemos entender: si tú no quieres que el plan de Dios se cumpla en ti, al final del día se va a cumplir en ti. Sansón no quiso que la voluntad de Dios se cumpliera en él. Él quiso hacer sus deseos, él quiso hacer lo que él quería. Dios le dijo: no tienes que hacer esto, mas sin embargo él hizo todo lo contrario. Es como llevarle la contra, para que vean que yo hago mi voluntad, para que vean que nadie me manda, para que vean que yo solamente mis chicharrones truenan. Puedes tú hacer lo que a ti se te plazca la gana. De hecho la Biblia lo dice: todo me es lícito, mas no todo conviene. Yo todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Sansón, al final de cuentas, jugó con la tentación, jugó con las cosas que Dios le dijo que no tenía que jugar. Le sacaron los ojos y al final de los días de él cumplió el plan perfecto de Dios, muriendo y matando a más filisteos de los que mató cuando tenía vida. Faraón, de una u otra manera, tenía que entender que iba a dejar el pueblo de Israel. Una noche para recordar, la última noche antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, Dios le dijo al pueblo de Israel: 9 plagas he hecho, y 9 veces se ha negado Faraón. Pero te darás cuenta que en la última plaga no se va a negar. Pero cuando Dios quiere obrar para alguien, Dios también quiere obrar para con nosotros. Cuando Dios toma, escucha esto, cuando Dios toma venganza y te defiende a ti para con alguien, también te demanda algo a ti. Porque todos decimos: Señor, toma, hazme justicia. Señor, mírame cómo me están haciendo. Señor, mira aquel. Sí, yo voy a obrar en ti y te voy a defender a ti, pero tú también tienes que hacer algo. La Biblia dice que Dios vino con Moisés y le dijo: Moisés, hoy en la noche pasará el ángel de la muerte y tú tienes que hacer algo. Tienes que agarrar un cordero, una cabra de 1 año, sin mancha, sin nada, limpio, que no tenga ningún defecto. Lo vas a matar, te lo vas a comer asado, tú y tu familia. Si sobra, no tienes que guardarlo, tienes que quemarlo totalmente. Tienes que hacer esto. Y la sangre del animal tienes que agarrarlo y pintar el dintel de tu casa. Todos los del pueblo de Israel tienen que hacer esto, porque hoy en la noche será una noche para recordar. Una noche donde nadie lo va a olvidar, ni ustedes lo van a olvidar. Una noche donde Egipto se dará cuenta que yo soy el gran soy, el gran yo soy, el Shaddai, el Todopoderoso. Que todo lo que le dijiste a Faraón, hoy se va a dar cuenta que verdaderamente él estaba luchando con el Dios al que no le puede ponerle una negativa. No sé si recuerdas, Pablo se parecía a Faraón. Sabía que había un Dios todopoderoso, sabía que estaba luchando en contra de Dios, mas sin embargo él quería hacer su voluntad y sus deseos. Y el día que se encuentra con Cristo Jesús fue esto. Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. En pocas palabras le estaba diciendo: oye, ¿no te estás dando cuenta que estás queriendo luchar con el Todopoderoso? Y tú vas de necio queriéndome acabar, seguir. Puedes matar cristianos,
pero mi nombre jamás lo puedes terminar. Y es lo mismo que está pasando a Faraón. Él sabía que la negativa que él estaba dando para darle libertad al pueblo de Israel, le estaba dando la negativa a un Dios todopoderoso, porque lo había experimentado. Yo quiero que tú y yo entendamos esto. ¿Por qué a veces tenemos el síndrome de Faraón para poder servirle correctamente a Dios hasta que algo Dios permita que nos suceda en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan masoquistas como Faraón? ¿Por qué no entendemos a la primera cuando Dios nos llama la atención y cuando Dios nos llama que nosotros volteemos hacia Él? ¿Por qué no queremos soltar aquellas cosas que ofenden a Dios y que nos hacen daño? ¿Por qué permitimos que pasen 9 plagas a veces, o a veces hasta la 10ª, donde perdemos todo, para reconocer que hay un Dios todopoderoso? El pueblo de Israel entendió esto. Y aunque muchos tal vez dijeron: ¿por qué tenemos que poner sangre en el dintel de las puertas? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Eso, aunque hayan obedecido a regañadientes, se dieron cuenta que una obediencia es mucho mejor que poner tu corazón en los anhelos y deseos que tú quieres. Esa noche fue para recordar el pueblo de egipcio, porque la Biblia dice que los israelitas comieron, pusieron la sangre. Y una de las cosas que tú y yo debemos entender es esto. Dile que está a tu lado: debes estar preparado todo tiempo. Dile, vamos, dile fuerte: debes de estar preparado todo tiempo. Hay una historia y una parábola acerca de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Que Cristo Jesús lo dijo: 5 vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. O sea, 5 eran preparadas, estaban siempre, se ponían las pilas, siempre estaban atentos de lo que iba a suceder con Dios. Y 5, les valía. Otra vez está hablando ese flaco, otra vez está hablando de que tengo que guardarme, otra vez está hablando de que tengo que ser sincero con Dios, otra vez está hablando de que tengo que ser honesto con Dios en todas las áreas. Yo hago lo que a mí se me pegue la gana. Ten cuidado, porque el Señor puede venir hoy en la noche y tú y yo no podemos darnos cuenta. Así como Faraón, dice la Biblia que él ni por aquí. Mas sin embargo, escucha esto. La Biblia dice que Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés: una vez que maten el cordero, una vez que hacen el cordero y coman ustedes, una vez que se consuma todo el cordero que haya sobrado, una vez que hayan puesto sangre sobre los marcos de la puerta, vístanse, pónganse todas sus ropas, arreglen sus maletas, tengan todo levantado, porque hoy en la noche, repite conmigo: hoy en la noche, no mañana, hoy en la noche, como nuestro expresidente Fox, que decía, hoy, no como Faraón, mañana, no, es hoy, porque Dios le dijo: hoy en la noche. Después de que sea una noche para recordar, una noche que no olvidará Faraón ni el pueblo egipcio, ustedes tienen que estar preparados. Porque hoy en la noche, cuando ellos se den cuenta que el ángel de la muerte pase por su casa y pase por las casas de los egipcios, él y solamente él y todo el pueblo le dirá a Faraón que los deje libres a ustedes. Repite conmigo algo que ya te sabes: en la obediencia está la bendición. ¿Cuántos saben eso, que en la obediencia está la bendición? Escucha esto. Muchas de las veces tú y yo sabemos que solamente ponernos en las manos de Dios, esforzarnos y ser valientes y hacer la parte que nos corresponde, Dios se encarga de los imposibles. Pero a veces nosotros queremos hacer todo lo imposible y no hacer lo posible. Es que mañana, si no viene, no sucede esto, ¿no? ¿Para qué te preocupas por el día de mañana si mañana trae su propio afán? ¿Para qué te preocupas por el día de mañana si hoy te sustentó, mañana te va a sustentar? ¿Para qué te preocupas por el día de mañana si mañana te permite vida? Todo nuevamente en sus manos. Él puede hacer cosas sorprendentes.
Por eso el pueblo de Israel tuvo que hacer caso a lo que dijo Moisés. Ellos estaban vestidos. Y no solamente eso, dice la Biblia que antes de que ellos se fueran, cuando el ángel de la muerte haya pasado por ahí y todos los primogénitos de los animales y de las familias de los egipcios pasara y muriera, ellos fueran y les dijeran: oye, trabajé 430 años para ustedes, denme mi indemnización. Y dice la Biblia que los egipcios dieron sus oros, dieron sus cosas, pero váyanse, repite conmigo, pero váyanse. Nuevamente dilo, pero váyanse. ¿Qué es lo que tú debemos yo hacer, iglesia? ¿Cuántas cosas te están lastimando tu corazón? ¿Cuántas cosas están lastimando tu pensamiento? ¿Cuántas cosas están lastimando tus relaciones interpersonales? Hoy es una noche que tú decir: ya váyanse. O sea, emociones, actitudes, cosas que tengo guardadas que no se las quiero dar a Dios, váyanse. Hoy es la noche que se tienen que ir. Hoy es la noche donde tú vas a tener que pasar: Dios, en mi corazón, y ver verdaderamente que en mi corazón no hay arrogancia, no hay nada que sea de doble sentido, que no sea de doble ánimo, donde Dios me estoy mostrando delante de ti tal y como soy, porque desnudo estoy delante de ti. Tú conoces cuál es la intención de mi corazón. Hoy tú y yo debemos determinar eso, que es una noche para recordar, no para recordar cosas malas y sufrimientos, sino para recordar que hoy puedes liberarte, Cristo Jesús, de todas aquellas cosas, hábitos en los cuales tú has querido tener en tu vida. Porque son hábitos simplemente. El hábito de mentir, el hábito de hacer algo erróneo. El hábito, son hábitos, repite conmigo, hábitos que tengo que dejarlos ya. A veces ya ni es el demonio que te viene en esta tormenta. A veces son los propios deseos de nuestra vida que no queremos hacerlos a un lado. De hecho, todo lo que sucede en el planeta Tierra, la Biblia dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde viene todo eso? Santiago, ¿qué dice? ¿De dónde vienen? De nuestros malos pensamientos y deseos. ¿Te das cuenta que no es ni el diablo? Son tus pensamientos equivocados y erróneos. Pero Dios quería que Israel fuera libre. Repite conmigo: conoceré la verdad. ¿Quién es la verdad? Según Juan 14:6. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. Conocerás a Cristo Jesús y Cristo Jesús te hará libre de todo. Israel, conocerás qué es la verdadera Pascua: sacrificar un cordero inocente. Conocerás que la sangre del cordero te hará libre de todo pecado. Y ese día, por primera vez, el pueblo de Israel celebró la Pascua, una figura de lo que iba a ser en el futuro. Porque Cristo Jesús es el Cordero sin mancha, sin defecto, que vino a morir por ti y por mí. Y una vez que tú y yo aceptamos a Cristo Jesús verdaderamente, Él nos hace totalmente libres. Él nos restaura, Él nos hace nuevas criaturas. Y los malos hábitos y los malos deseos mueren cuando tú y yo nos alimentamos de Cristo Jesús. Cuando tú y yo nos alimentamos de Cristo Jesús. Si tú puedes leer en la Biblia, escucha esto, si tú puedes leer en la Biblia, ninguno que vino a Cristo Jesús se endemonió. ¿O sí? Vamos, iglesia. ¿O sí? Vamos, iglesia, dígalo sin temor. ¿O sí? ¿Alguien que aceptó a Cristo Jesús se volvió a endemoniar? Vamos, iglesia, dígalo sin pena. ¿O sí? No. Así que deja de estar pensando esas teorías. Si tú le perteneces a Cristo, Cristo habita en tu corazón. Si tú dices que tienes a Cristo y andas como no cristiano, entonces ten cuidado.
entonces ten cuidado. Porque los que somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Yo que tú decía un fuerte amén. Yo les invito a algo, iglesia, no se crean lo que pueden ver en las redes sociales. Aquí está la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Nuevamente repite conmigo: conoceré la verdad y la verdad me hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Y si tienes a Cristo Jesús, eres libre de toda cosa. Apláudele a Él. La Biblia dice que una vez que el pueblo de Israel fue libre, Dios empezó a obrar grandes cosas en ellos. Pero también, cuando ellos no se alimentaron de Cristo, cuando ellos dieron lugar a sus malos deseos, cuando ellos dieron lugar a sus pensamientos, y ustedes conocen la historia del desierto. Una cosa es, puedes venir a la iglesia, puedes intentar caminar con Cristo, pero si no dejas que Cristo trabaje contigo, un claro ejemplo: Judas caminó con Cristo, comió con Cristo, durmió al lado de Cristo, fue la mano derecha de Cristo, tenía la responsabilidad más de ser administrador de las cosas que Cristo tenía. Pero eso no te hace libre. El que te hace verdaderamente libre es que tú y yo vivamos como Cristo Jesús quiere que vivamos en esta tierra. Así que el pueblo egipcio no olvidó esa noche. No lo olvidó. El pueblo de Israel tampoco lo olvidó. De hecho, si tú lees la Biblia, dice la Biblia que ellos salieron caminando. Y una vez que salieron caminando, salieron alegres y gozosos, porque se llevaban todo. Se llevaban sus ropas, se llevaban sus pertenencias, se llevaban dinero y eran libres. Una de las cosas que debemos entender, iglesia, que cuando Dios te hace libre para que disfrutes sus promesas. Nuevamente te lo repito: cuando Dios te hace libre para que disfrutes sus promesas. Pero pastor, ¿por qué no disfruto sus promesas? Nuevamente te lo repito: ¿te estás alimentando de Cristo Jesús? ¿Estás dejando que su Espíritu Santo realmente se encarne en tu vida? No te estoy diciendo que somos fantasmas espirituales, no, somos humanos, pero dependientes del Espíritu Santo. Dile que está a tu lado: dependientes del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Ahora escucha esto: la Biblia no es un libro anticuado, sino que aún proclama que es el último slide. Es el último, es la última hoja. Si lo tienes ahí, ándale. La Biblia no es un libro anticuado, sino uno que aún proclama ¿qué? ¿Cuántos creen que esto proclama la verdad? No es un libro anticuado. Yo te animo, iglesia, que tú lo leas. Te darás cuenta que conocerás muchas verdades espirituales. Y a veces aquí te traerá la libertad de muchas dudas que a veces, por escuchar, por ver, te hará libre de muchas cosas y caminarás totalmente de lo que Dios quiere hacer para tu vida. Y te darás cuenta que a veces nosotros mismos nos atamos, nosotros mismos con pensamientos equivocados, nosotros mismos a veces nos frustramos porque a veces dice: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque no leemos la Biblia. La Biblia no es un libro anticuado. La Biblia no ha pasado de moda. El anhelo de mi corazón, te soy sincero, iglesia, el anhelo de mi corazón es que tú puedas leer la Biblia y cuando tú vengas te des cuenta que lo que yo te digo no es choro, no es mentira. Ese es el anhelo de mi corazón. Que cuando yo te esté contando una historia: sí, pastor, amén, así es.
Que si yo te cuento una historia, a mí me falta una parte. Pastor, le faltó esta parte, que era por acá. Ah, sí es cierto. ¿Sí me explico? Esa es la intención de mi corazón. La Biblia no es un libro anticuado. La Biblia trae relevancia todos los días, que te puede servir para hacerte libre en muchas situaciones. Escucha esto. Las Sagradas Escrituras nos advierten. ¿Sabías que esto nos advierte de que va a haber un juicio? Este te advierte de que si no corregimos nuestros malos pensamientos va a haber un juicio. Moisés le advirtió a Faraón: si no dejas ir al libre al pueblo de Israel, va a venir un juicio sobre tu vida. Y Faraón, ¿qué dijo? Nah. Vino juicio sobre su vida. Tuvo que morir los primogénitos, tuvo que sufrir, Egipto quedó en bancarrota totalmente. Cuando Egipto en aquella época era el ombligo prácticamente de toda la opulencia de la riqueza. Pero por su desobediencia, por tener un líder totalmente arrogante que no quería nada con Dios, contagió a todo el pueblo y fue a una crisis total en todas sus áreas. Dile que está a tu lado: ¿sabes que va a haber un juicio? Dile: ¿sabes que va a haber un juicio? ¿Estás preparado para el juicio? ¿Estás preparado cuando Cristo Jesús venga por su pueblo? ¿Estás preparado para poder irte con Él? Porque el pueblo de Israel se tuvo que preparar, matar un cordero y poner sangre en los linteles. ¿Estás preparado si Cristo Jesús viene hoy? La Biblia nos enseña acerca del pecado. Esto nos enseña dónde vamos a estar equivocados. Esto nos enseña en dónde estamos cerrando. Esto nos enseña en dónde estamos pensando equivocadamente. Hay pensamientos que dice el libro de Proverbios, hay pensamientos que para el hombre son correctos, pero en realidad son pensamientos de perdición. Y aquí nos corrige nuestros pensamientos. Aquí nos alinea. No nos gusta, pero nos alinea. La Biblia nos muestra en dónde estamos errando. La Biblia nos advierte también de las consecuencias del pecado. Podemos estar pecando en una área de nuestras vidas y decimos: llevo 10 años haciendo esto, llevo 20 años haciendo esto y no me pasa nada. Ten cuidado, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Tarde que temprano se le va a acabar su misericordia contigo o conmigo. La Biblia nos advierte de nuestros pecados, de nuestros malos errores. A veces familias vienen conmigo: pastor, pero mire, aquel se dice que es cristiano y parece que no le pasa nada. Y una de las cosas para traer paz a su corazón, le digo: mi hermano, usted no se fije en lo que está haciendo la otra persona. Todo a su debido tiempo. Si la persona no corrige, usted va a ver que va a traer ruina a su vida. Usted enfóquese en usted mismo. La otra vez les dije que lo han escuchado tal vez esta historia, que una vez vino una mujer con un pastor, le dijo: pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué se va de la iglesia? Porque hay puros hipócritas, hay puros hermanos que se dicen cristianos y ninguno es cristiano. Y entonces el pastor le dice: ok, hermana, está bien, váyase, pero antes de que se vaya, quiero que me prepare un café con una taza llena. Perfecto, va la hermana, le prepara el café al pastor. Ahora dice: ¿me hace un último favor? Sí, pastor, acabo que ya me voy. Bueno, esa taza de café, vaya y deme una vuelta completa a toda la iglesia. Y la hermana, pero que no se le derrame ninguna gota. Y la hermana ahí va con su taza, fijada, que no se le caiga así. Va fijando a pasito hasta cuando terminó el recorrido. Dice: pastor, no se me cayó ninguna gota. Y le dice: ¿Vio lo que estaba tirado a un lado? No. ¿Vio lo que estaba a un lado? No. Pues cuando venga a la iglesia, usted enfóquense en Cristo Jesús. Porque si usted viene a la iglesia enfocándose en todas las cosas, entonces por eso pierde el gozo, pierde la alegría y pierde su enfoque en Cristo Jesús. La Biblia dice, Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y ¿qué? Consumador de la fe. ¿Te das cuenta? La Biblia nos advierte de muchas cosas. Tú enfócate en Cristo Jesús. Pon tus ojos en Cristo Jesús y vas a ver que todo lo demás no te va a tomar tanta importancia, si el hermano esto, si el hermano aquello, si esto y aquello. Él seguirá tu ejemplo, no tú sigas el ejemplo de ellos. Y termino. La palabra de Dios nos muestra el camino a la salvación. Nuevamente, Juan 14:6, ¿alguien se lo sabe de memoria? Y Jesús dijo:
Nadie va al Padre sino por medio de Jesucristo. Esto nos enseña que Jesucristo es la verdad. Esto nos enseña que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a Cristo Jesús. Esto nos enseña que Cristo Jesús siempre nos va a guiar al Padre. Esto nos enseña que debemos caminar de acuerdo como Cristo caminó en esta tierra. Y eso nos hace que la demás gente pueda ver que nosotros verdaderamente le servimos al gran yo soy, al Shaddai, al Dios Todopoderoso. Una noche para recordar, una noche que jamás olvidó Israel, una noche que jamás olvidó Egipto, una noche donde la obediencia trajo un fruto para ambas partes. La desobediencia de Faraón trajo ruina para su pueblo y para su persona. La obediencia de Israel trajo liberación y trajo bendición y trajo un paso más rumbo a la tierra prometida. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Si tú nunca has recibido a Cristo Jesús, te invito esta noche, ahí en tu lugar, vamos a orar delante de nuestro Dios antes de despedirnos. Así que inclina tu rostro. Si quieres aceptar a Cristo, tú verbalmente le puedes decir ahí en tu lugar: Señor, mira, yo quiero aceptarte en mi corazón. O si quieres levantar tu mano y alguien se acerca contigo. Si tú nunca has aceptado a Cristo y quieres aceptarlo, alguien se va a acercar contigo. Levanta tu mano y alguien se va a acercar. Y si no, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias este miércoles, mitad de semana, Señor. Señor, tu palabra es muy clara, Señor, en todo lo que hemos estado estudiando acerca de Moisés, Señor. Señor, qué gran enseñanza, Señor, acerca de este hombre que parecía que no podía hacer nada, pero tú lo usaste, Señor, cuando él se puso en tus manos. Y a pesar de su pasado, Señor, su presente fue un presente bueno contigo, Señor. Señor, enséñanos verdaderamente, Señor, a aprender, Señor, de nuestros errores. No nos permita, Señor, cometer el mismo error de Faraón, viendo la situación complicada y no damos nuestro brazo a torcer y no querer reconocer que tú eres el único Dios que tiene la verdad. Muchas de las veces estamos en problemas, pero no queremos acudir a tu palabra, porque nos va a confrontar, nos va a hacer dejar cosas que no nos gustan. Pero esa es la verdad, Señor, y eso nos trae libertad, Padre. Tu palabra lo dice. Tu palabra dice, Señor, que una vez que te pertenecemos, tuyos somos, Señor. Y cuando somos tuyos, nadie, Señor, nos arrebata de tu mano, Señor. Tú nos cuidas, nos proteges. Así que, Señor, ayúdanos cada día, Padre. Cada día, Señor. Ayúdanos cada día a acercarnos más a ti a través de tu palabra. Y si en algo estamos fallando, en nuestros malos deseos, en nuestros malos pensamientos, ayúdanos que cada día te lo entreguemos, porque queremos disfrutar de lo que tú has prometido para nuestras vidas. Tus promesas son buenas, tus promesas traen paz, tus promesas traen sanidad, tus promesas traen restauración, tus promesas traen alegría, Señor. Y, Señor, queremos depender totalmente de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y juntos decimos amén. Antes de que te vayas, voltea al que está atrás, dile: te bendigo en el nombre del Señor. Díselo: te bendigo en el nombre del Señor. Eres bendito en el nombre del Señor. Que el Señor te guarde, que el Señor te cuide, que el Señor te prospere, que el Señor cuide tu camino, que el Señor cuide tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.